Bienvenido, mi estimado profesor Aaron Olmos. ¿Me oye? Sí, muy buenas noches a todos. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación. Excelente, mi estimado profesor. Indíqueme si desea compartir pantalla para darle toda la permisología, si tiene algún material. Sí, cómo no, con mucho gusto. Permítame compartir pantalla para abrir una presentación que tengo acá bastante corta por los 15 minutos, pero Perfecto. No, espero que usted puede sustanciosa tomarse en cuanto a mi 15 o un contenido. poco más, no hay problema. ¿Ok? Le voy a pedir la ayuda a mi estimado Giorgio Marinetti, por favor. Perfecto. Bueno, Sí, ya está listo. hago la presentación para aquellos participantes que no conocen al economista, a nuestro amigo, gran colaborador, conocedor, bueno, profesor de todos, diríamos, presente, ¿no? Todos los domingos conectado religiosamente a su programa en el Instagram Live, allí con Economía Digital Radio, y bueno, sobre todo aprendiendo muchísimo del profesor Aaron Olmos, que hoy, bueno, nos acompaña para también compartir esas criptocápsulas a temas económicos, temas de lo que está pasando en nuestra economía mundial y sobre todo el día a día. Bitcoin, ya por allí hay noticias, pasó la barrera de los $20,000, cuando estaba no hace mucho en $8,000, $7,000. Ya nuestro profesor Aaron Olmos, profesor de la universidad, lo que es la IESA, va a compartir con nosotros la criptocápsula. Profesor Aaron Olmos, bueno, todo suyo la pantalla, todo suyo la sala. Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos quienes están participando, gracias a las personas que han estado todos estos días muy activos en el grupo. La intención siempre de estos espacios es agregar valor, conocer, entender. Y bueno, es a partir de la educación que se logra la verdadera adopción, ¿sí? Yo quisiera en estos breves minutos que tenemos para cerrar, compartir con ustedes algunas ideas sobre una pregunta, ¿no? Que en estos días alguien me hacía, ¿no? No necesariamente en el programa de radio, Economía Digital Radio, pero básicamente la pregunta era si las criptomonedas eran relevantes, ¿no? Y bueno, quizás todos los que estamos acá el día de hoy sabemos que son relevantes, pero el hecho de que usted lo sepa, yo lo sepa, y quien de repente nos escuche en diferido lo sepa, no quiere decir que el resto del planeta lo sepa, ¿no? Mientras algunos estamos muy contentos por el aumento del precio, más no del valor, porque precio y valor son cosas distintas, hay que recordarlo siempre. El precio va creciendo a gran velocidad por una cantidad de factores fundamentales que hay que estudiar y entender de mercado, y a nivel del técnico, del análisis técnico, pues eso se refleja en el tema de las velas. Lo interesante es que muchísimas personas no están en sintonía con esa realidad, y de ahí la gran pregunta de si es o no relevante el tema de los criptoactivos a nivel general en este tiempo histórico que estamos viviendo durante la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero avanzar en contenido y quisiera mostrarles a ustedes esto, ¿no? La pregunta es si son los criptoactivos relevantes. Bueno, resulta que el Banco Internacional de Pagos, que es el banco de bancos, en un informe que publicó en el mes de octubre de este año, el reporte número 1, que se llama Central Bank Digital Currencies, Foundational Principles and Core Features, algo así como que las características de núcleo y los principios fundacionales de las criptomonedas o las monedas digitales de bancos centrales. Y nada más y nada menos que son el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco Suizo, el Banco Inglés y el Banco de Suecia, junto con la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, y evidentemente el propio Banco Internacional de Pagos, quienes redactan este documento. Y básicamente ellos definen una CBDC, como se conoce esto, o una moneda digital de Banco Central, como una forma de dinero distinta a la que conocemos como el dinero fiat, pero que es creada por un banco central y que es su responsabilidad, ¿no? Esto es muy interesante porque nos pone a ver un nuevo escenario en el cual hoy por hoy, bueno, los bancos centrales se están planteando la idea de generar monedas digitales con blockchain o sin blockchain, pero elementos digitales que sean utilizados como dinero fiat. Adicionalmente, ellos también definen en este documento un CBDC sintético, ¿no? Y básicamente una
Central Bank Digital Currency sintética serían datos digitales que usan como dinero fiduciario emitido por un banco central que están conectados con un subyacente o con un commodity, ¿no? Y esto es bien interesante porque, bueno, algunas características de estos ya existen en el mercado, ¿no? Para darle seguimiento a la pregunta, bueno, ¿serán relevantes las cripto? Bueno, fíjense ustedes que ellos nos dicen que hay tres principios fundamentales sobre los cuales a partir del año 2021 se van a comenzar a desarrollar algunos proyectos digitales de Banco Central y básicamente esto va a depender de la soberanía del Banco Central y evidentemente la intención no es que entorpezca para nada la política monetaria y la política cambiaria de los bancos centrales. Hay tres elementos fundamentales en esto, ¿no? Para seguir respondiéndonos a esta pregunta. Básicamente hay unos objetivos de política monetaria y cambiaria y básicamente la idea de estas divisas digitales es que, bueno, brinden un soporte a estas políticas. Se habla de una coexistencia y complementariedad entre algo que reconocen como dinero público y dinero privado. O sea, ya los bancos centrales y entes multilaterales reconocen que los criptoactivos son una forma de dinero digital que es privada, que es desarrollado por particulares y se usa ampliamente en el mundo, y evidentemente el hecho de promover la innovación y la eficiencia. El primer punto básicamente tiene que ver con la idea de no dañar los objetivos de política, asumiendo que las nuevas formas de dinero que el Banco Central vaya a generar o los bancos centrales vayan a generar, simplemente tienen que soportar y apoyar las políticas monetarias y cambiarias de los propios bancos centrales. Lo otro es el hecho de complementar y generar un plano de coexistencia, es decir, cocirculación monetaria, ¿verdad? Con las diferentes formas de dinero que existen junto con la del Banco Central, y evidentemente promover la eficiencia y la continuidad dentro de la jurisdicción de cada uno de estos bancos, ¿no? Esto nos lleva al hecho de entender que hay ya 19 bancos centrales que están en conversaciones para ver si desarrollan sus propios proyectos, pero además recientemente, hace unas semanas atrás, se dio una reunión de junta de gobernadores de bancos centrales en el Banco Central ruso de 26 bancos. Si juntamos la lista de estos 26 bancos con estos 19, sacando los bancos que son iguales en ambas listas, tenemos más o menos 40 bancos centrales que están pensando ya formalmente el desarrollo de sus monedas digitales. Y esto nos hace pensar todavía, bueno, son relevantes los criptoactivos, o sea, si los bancos centrales están tomando estas posiciones, ¿no? Lo otro importante es entender que, bueno, ya China comenzó este proceso, el Banco Central de las Bahamas tiene ya su proceso en marcha, el Banco Sueco tiene también su proceso de la I-Krona, desde 2017 se está echando adelante. En Estados Unidos está el proceso del Digital Dollar, evidentemente está la idea del dinero privado, de lo que es Diem, antiguamente conocido como Libra, recientemente cambió de nombre, y detrás de esto hay una persona que desde el año 2017 está hablando de la importancia de la blockchain, los protocolos de transferencia de datos para el intercambio de datos digitales que se usan como dinero, y que eso es importante estudiarlo y entenderlo. Y es Christine Lagarde, quien fuese presidenta o directora del Fondo Monetario y actualmente presidenta del Banco Central Europeo, de la zona euro, está a la cabeza de el desarrollo y el impulso a entender de qué va toda esta nueva capa de desarrollo digital, ¿no? Y esto nos hace ver que sí son relevantes. No solamente el hecho de que el paper de Satoshi se haya publicado hace ya 12 años y tengamos 12 años en un mercado que va a gran velocidad, es el hecho de entender que si ya las autoridades monetarias de los países dejaron de asumir que esto era un fraude o que esto era un scam o esto era una estafa, se reconoce el poder que está detrás de la tecnología y las ventajas que están detrás de estos elementos digitales, ¿no? Esto nos hace ver el más reciente estudio global, el primero más bien, de Chain Analysis, que fue publicado en septiembre de este año, que fue el reporte de criptomonedas geográfico global, incluye 154 países, donde según los criterios que ellos manejaron por datos tomados de SimilarWeb, de cantidad de conexiones por direcciones IP por país a plataformas de intercambio de criptoactivos, bueno, Venezuela quedaba en la posición número 3, ¿no? Algo que hemos visto en algunas plataformas informativas, pero fíjense ustedes, ¿no? Queda el número 3 detrás de Ucrania y de Rusia, y por sobre China y Kenia, Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria, Colombia y Vietnam. O sea, países que son algunos muy parecidos en sus economías, otros realmente bastante distintos,
Sin embargo, están en el top 10 de los países que más se conectan y más operaciones hacen con criptoactivos. Esto tenemos necesariamente que conectarlo con la información que recientemente Ladislav Alientiev, Community Manager y Partnership de Local Bitcoins, hablaba de que Venezuela es el segundo mayor mercado que tiene la plataforma. También recientemente los amigos de Local Crypto decían lo mismo, que Venezuela es el segundo mayor mercado que tienen, ¿no? Esto evidentemente se explica en una situación de distorsión cambiaria y monetaria que generó un escenario multimoneda, de múltiples divisas, de elementos digitales. Ya Venezuela tenía algunos años transitando el camino de lo digital por diferentes razones, no tanto por innovación, pero lo cierto es que ellos explican que la propia inestabilidad económica y el uso de medios alternativos de pago para mitigar la hiperinflación ante la ausencia de los tres principales elementos que definen a toda moneda, que son reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago del propio Bolívar. Bueno, las criptomonedas se están abriendo paso en el país, ¿no? Esto es importante tomar en consideración que esta posición número 3 del informe de Chain Analysis y posición número 2 en Local Crypto y en Local Bitcoins no necesariamente se tiene que traducir directamente como una mayor adopción, porque todos los millones de venezolanos que estamos dispuestos en este territorio, no todos semanalmente utilizan cripto para adquirir bienes o servicios o para cubrirse en actividades de cobertura. Si conectamos estos datos con la más reciente encuesta, los resultados de la encuesta en COVID de condiciones de vida, publicada el 7 de julio por parte de la Universidad Católica, la Central y la Simón Bolívar, donde nos hablaban de una pobreza extrema del orden del 79.3% y una pobreza general de 96.2%, bueno, evidentemente con esos niveles de incapacidad para cubrir las necesidades básicas y fundamentales, bueno, serán pocos grupos solamente los que tengan disponible cantidades de dinero suficiente en moneda extranjera como para poder acceder a estas plataformas de intercambio, ¿no? Lo interesante es que desde mi empresa, Almos Group Venezuela, hemos estado haciendo un registro histórico de las operaciones para Venezuela de Local Bitcoins, comparación global. Y lo interesante de esto es que nosotros hemos determinado que hasta el 12 de diciembre de este año, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 12 de diciembre de este año, Venezuela ha transado por Local Bitcoin, solamente en Bitcoin, ¿verdad? En volumen, 23.682.35 BTC, ¿sí? Estos son datos solamente de Local Bitcoin que hemos procesado nosotros, que nos hablan solamente de Bitcoin, solamente de esta plataforma. Está quedando fuera de este cálculo cualquier otra cripto, cualquier dato de otra plataforma, operaciones que se den en plataformas de trading y evidentemente operaciones que se den entre billeteras digitales, peer-to-peer o C2C, ¿ok? Para tener eso claro allí. En el año 2019, Venezuela logró intercambiar del 1 de enero al 31 de diciembre 50.132 BTC y como decíamos hace unos segundos, pues 23.682 es el montante que tenemos hasta el 12 de diciembre, ¿no? Sin embargo, cuando medimos esto en monedas, nos damos cuenta que esos 50.132 BTC que se intercambiaron desde Venezuela por Local Bitcoins durante el año 2019 representaron 303 millones de dólares equivalente en moneda. A la fecha, los 23.682 a un precio promedio de cierre de Bitcoin para las semanas de cálculo de Local Bitcoin nos da un resultado de 233 millones de dólares equivalentes. Y aquí nos volvemos a hacer la pregunta si las criptos son o no relevantes. Bueno, pareciera que sí, y sí lo son, porque en 11 meses y 11 días, que es lo que cuenta del 1 de enero al 12 de diciembre de este año, en moneda se han intercambiado 233.114.058 dólares, que representan casi 21 millones mensuales, 4.757.000 dólares a la semana, 683.000 dólares diarios, 28.000 dólares hora y 474 dólares minuto. Si lo vemos por volumen, esos son al mes 2.131 Bitcoin promedio, a la semana 483 Bitcoins promedio, al día 69 Bitcoin promedio, en una hora 2.89 y en un minuto 0.05. Evidentemente los criptoactivos son relevantes no solamente para Venezuela con sus características hiperinflacionarias y su distorsión monetaria, es relevante para el mundo entero.
por los pasos que se están dando en los actuales momentos por inversores institucionales. Es importante y relevante porque los bancos centrales están despertando la realidad de que eso está ahí y que están rompiendo el paradigma de la lógica de lo que es el valor monetario, entendido como dinero generado por bancos centrales y producidos a su vez también por el sistema financiero tradicional. Lo interesante es que el abordaje de esta situación que estamos comenzando a ver y entender desde el punto de vista de las ciencias sociales tiene necesariamente que tener un abordaje multidisciplinar. Por eso yo celebro la idea de tener criptocontadores, criptoeconomistas, criptoabogados, criptoestadísticos, criptotrabajadores sociales, criptosociólogos, criptopsicólogos, o sea, todos los conocimientos de las diferentes áreas que podemos nosotros tener en Venezuela, en los diferentes colegios profesionales. Todos tenemos algo que decir para entender el ecosistema y el mundo cripto, porque esto es algo que es eminentemente social. Tiene una afectación financiera y económica, pero nace en la sociedad porque cuando Satoshi redacta el white paper de 9 páginas del Bitcoin como un sistema de dinero electrónico para par, lo hizo para darle solución a un problema de confianza institucional que se había perdido en el sistema financiero luego de la crisis de la subprime del 2008. Evidentemente hoy estamos viendo, 12 años después, que está teniendo un impacto tremendo en el mundo financiero global desde el propio hecho que entes multilaterales, bancos centrales y algunas economías y personas naturales están manteniéndose y están dándole la vuelta a situaciones complejas estructurales a través de las criptomonedas y los criptoactivos. Esto nos hace ver ya finalmente cuánto pesa Venezuela sobre el local Bitcoin global. Bueno, resulta que Venezuela para el año 2019 a nivel de volumen, esos 50.132 representaban el 12% y a la fecha, al 12 de diciembre, que es la fecha de corte de nuestros cálculos, representaba el 12,49, un poquito más en volumen. Pero cuando lo vemos en moneda, Venezuela representa el 12,62%, esos 233 millones que tenemos hasta el 12 de diciembre. Y todo el año 2019 representó el 11,77% de la operación global de local Bitcoin. Es decir, que un país de 154 representa el 12% es bastante. Lo que quiere decir que en Venezuela pequeños grupos de personas y personas que desde el punto de vista histórico, desde 2013 han estado haciendo operaciones, siguen haciendo operaciones en plataformas de intercambio, en este caso en local Bitcoin, que es el espacio de análisis, pero durante el año 2020 se ha incorporado, han salido y han llegado cualquier cantidad de plataformas de intercambio que en Venezuela están representando opciones distintas para que los venezolanos puedan resguardar el valor de su trabajo y la riqueza de la empresa en el caso de ser personas jurídicas en estas plataformas, ¿no? Lo interesante es entender que, como bien lo ha dicho Francisco, como lo sé que lo ha hecho durante todo este curso, hay una norma contable. Venezuela es el cuarto país que tiene una norma contable para el registro de criptoactivos propios, tratamiento de criptoactivos propios, boletín de aplicación número 12, versión 0. Y lo interesante es que es el país número 4 después de Japón, después de Francia, después de México, pero el tercer país que la aplica a partir del mes de febrero de este año. Y allí la gran importancia de que todos los profesionales de las ciencias sociales y de otras áreas de conocimiento nos sumemos de manera mancomunada a entender el fenómeno cripto y a crear los espacios necesarios de discusión para que esto, que es un fenómeno global de afectación directa, que ya está pasando en Venezuela desde hace una buena cantidad de años, que comencemos a dar el tratamiento adecuado y correcto, porque claro que sí, todos los criptoactivos son relevantes y más en economías hiperinflacionarias como las nuestras. Muchísimas gracias. Estimado Aarón, agradecido por tu excelente participación, como siempre, aportando a nuestro ecosistema, facilitándonos un poco el camino, el entendimiento a lo que es este tema disruptivo, a este ecosistema de los criptoactivos. Creo que voy a hacerte una pregunta que nos hacemos, creo que todos los que estamos en este momento incursionando, seguro vas a aclarar muchas dudas también, voy a aprovechar. Caramba, el Bitcoin está subiendo, bien lo decías tú, está subiendo el precio, más no el valor, pero ¿qué le dirías tú a aquellos participantes, a toda la población que nos está viendo, nos va a ver en diferido? Podremos invertir en Bitcoin. El Bitcoin será para invertir, para resguardar valor.
para exactamente nosotros protegernos. ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices, Aarón? Disculpa. Bitcoin comenzó siendo un experimento y una rareza matemática muy interesante. Tal cual como se propuso originalmente, era un sistema de dinero electrónico para personas, no para instituciones ni para gobiernos. De ahí el hecho de que aquellas personas que en su momento más temprano lograron hacerse de estos datos digitales, bueno, hoy por hoy, de alguna forma, están apostándole al muy largo plazo, bueno, están viendo quizás un resultado muy interesante. Es raro ver que una persona hoy haga la compra o pague un café con Bitcoin. Es más normal ver que una persona se resguarde o haga operaciones de cobertura en Bitcoin. Para pagos cortos tenemos otras criptomonedas, porque eso es lo interesante. El mercado ha crecido y se han creado una cantidad de monedas alternativas o altcoins que tienen diferentes usos. Y eso es lo importante. Lo importante acá es entender que ese precio está subiendo, un rally alcista muy interesante, que está sazonado por una cantidad de elementos de entorno que son dignos de estudiar. No solamente el análisis técnico nos da la respuesta, hay elementos de análisis fundamental, de toma de decisión desde el punto de vista de las noticias, movimiento de grandes actores, tomas de decisiones políticas en algunos países que determinan ese camino que estamos viendo. Hoy por hoy siempre nos dicen que es bueno comprar cuando el precio esté bajo y los que quieran especular vender cuando esté alto. Sin embargo, siempre es bueno comprar una porción de Bitcoin independientemente del momento histórico en el que se encuentre. Esté alto o esté bajo, siempre es interesante comprar una porción de Bitcoin. Se lo decía en estos días un amigo, el día de ayer, que vino acá a la casa a conversar un poco. Le decía, bueno, sí, piensa, actúa en corto, pero piensa en largo siempre. O sea, en definitiva, la intención es utilizar estas herramientas digitales como medios de pago en algunos casos, pero en otros casos como herramientas de cobertura, más que de inversión y más que de ahorro. Que ya el concepto de ahorro conlleva una cantidad de elementos de banca tradicional que no necesariamente están presentes. Lo que sí es cierto es que, y esto sí es fundamental, el paradigma económico tradicional que muchos economistas hemos manejado durante muchos años por formación, bueno, se nos quebrantó. Bitcoin es la patada a la mesa de la teoría monetaria y la política económica, ¿no? Y que efectivamente hace falta la construcción de nuevos elementos teóricos para poder entender de mejor manera esto. Se han cometido muchos errores tratando de encasillar a Bitcoin con algo que no es. Las primeras definiciones que se daban de Bitcoin era que si era un bono, que si era un vehículo de inversión, que si era una herramienta de ahorro. Y básicamente no es nada de eso, son datos digitales que intercambiamos en un mercado par a par, que estamos tratando de entenderlo por cosas que se parecen en función del destino que tienen esos datos digitales para nosotros en el hecho social, en los mercados, es otra cosa, pero Bitcoin va más allá de eso. Y es allí cuando en definitiva vemos por qué es tan importante estudiarlo de la mejor manera. Lo mejor que podemos hacer es sumarnos de una manera muy transparente a la comprensión del fenómeno, por eso hay que ir a sus raíces. Siempre les pido a todo el mundo, y quienes me conocen lo saben, inclusive los que han recibido formación de mi parte, siempre me voy a las raíces y nos vamos a la década de los 80 con los hackers y nos vamos y hablamos de Timothy May, y hablamos de los cypherpunks y hablamos de la lógica criptoanarquista y de ahí en adelante todo el trabajo que se viene desarrollando para llegar a estos 12 años de evolución, ¿no? Que hay tanta cosa que está pasando, pero para poder entender lo que está pasando tenemos que conocer las raíces, ¿no? Y es allí donde el exhorto a todos es, vamos a seguir estudiando, no confíen, verifiquen, y como bien decía Satoshi en una conversación del Bitcoin Talk en julio del año 2010, bueno, si tú no entiendes o no lo captas, bueno, realmente no es mi problema, ¿no? En definitiva, eso está allí y está ocurriendo. Y es una realidad, es algo muy personal. Todos tenemos que entender y todos tenemos que estudiar. A mí me resulta un poquito frustrante y con esto cierro, cuando a veces me llaman de algunas empresas o algunas personas y me piden que por favor les explique este tema cripto en 2 horas o en 45 minutos. Eso es imposible. Para uno poder tratar de darle la vuelta a la enormidad que esto representa, necesita horas de indagación y horas de estudio. No desdeñen la posibilidad de leer.
no desdeñen la posibilidad de investigar, hagan ustedes su propia investigación, su propio trabajo, busquen las fuentes originales, busquen las plataformas originales, entren en los sitios web de cada proyecto cripto y si tienen la oportunidad sigan las redes sociales de cada uno de esos proyectos y escriban directamente a los creadores y desarrolladores, que muchos de ellos están a la mano para responder preguntas. Uno cree que no, las redes sociales nos han acercado a todos nosotros en este mundo globalizado y quizás ustedes le pueden escribir a Antonopoulos y puede ser que más adelante les responda. A mí me han sorprendido algunos autores a los que les he escrito y con cierto y algunos días me han respondido, ¿no? Entonces es importante el hecho de que busquemos información fidedigna y sobre todo que despoliticemos el tema cripto. Todo criptoactivo es algo de voluntaria aceptación y lo interesante de esto es que es un fenómeno social y se ha pensado para ir bajo la vía de autogestión con una lógica criptoanarquista más allá de los poderes centrales y eso es algo que sigue estando presente, ¿no? La lucha por la privacidad y la identidad de las personas, eso sigue estando presente. Entonces es importante que cuando hagamos el abordaje, lo hagamos de la manera más transparente posible y más sencilla posible para tratar de entender la complejidad que hay y las oportunidades que hay detrás del desarrollo de cripto a nivel global. Excelente, estimado profesor Aaron Olmos. Bueno, yo diría que es una biblioteca, yo diría que es consulta obligatoria para todos aquellos profesionales que se están incorporando al ecosistema de criptoactivos. Y bueno, siempre se nos presentan dudas y a veces las personas inmediatamente quieren pensar que, bueno, el criptoactivo, ¿dónde lo invierto? ¿Dónde yo voy a colocar? ¿Dónde voy a ganar? Bueno, ya han escuchado al profesor Aaron Olmos dando esas recomendaciones, dando esa criptocápsula, ese gran aporte a los participantes y a todos aquellos que nos van a oír en diferido, que nos van a ver en diferido. Sirva este material también para extenderle, aportar ese granito de arena, extenderle exactamente la invitación a conocer, a educarse, a investigar, antes de, como dirían los mineros, lanzarse a la piscina y poder pescar allí, bueno, un criptoactivo. Muchísimas gracias, profesor Aaron Olmos. Bueno, cuente usted con nuestra comunidad de criptocontadores para cualquier actividad que usted desee realizar y bueno, sobre todo también aportar nosotros nuestro granito de arena. Muchas gracias, profesor.